El tema, digamos, más importante acá es lo que hemos desarrollado la clase anterior, que era todo lo relacionado con máximo común divisor y tiene que ver eso con la divisibilidad, ¿no? Entonces, en principio teníamos lo que se llama el principio de buen orden, que era base para las demostraciones, aunque no hemos utilizado explícitamente en las clases virtuales, pero en el PDF, si ustedes lo leen, pues quizá no estén leyendo por ahora por el asunto del examen, pero ya pasado el sábado van a leer y van a encontrar de que el principio de buen orden que hemos enunciado al principio es fundamental para todas las demostraciones de esta parte del máximo común divisor. Bueno, entonces, bueno, hemos hecho toda esa parte del algoritmo de Euclides que servía para calcular mediante un algoritmo el máximo común divisor, porque si bien nosotros, claro, en este curso tenemos que saber hacer a mano, pero a la hora de aplicar, a la hora de implementar en la realidad, pues uno tiene que calcular esos números para enteros excesivamente grandes, ¿no? Sobre todo en lo que se llama la seguridad informática. Entonces es necesario tener un algoritmo para eso, porque tiene que estar todo implementado en la computadora, ¿no? En los lenguajes de programación, así que bueno, afortunadamente, pues los algoritmos en algunos lenguajes de alto nivel ya están implementados, ¿no? O sea, hablábamos de MATLAB, Python, ¿no? En esos lenguajes de alto nivel ya están implementadas estos números que se llaman máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿no? Sin embargo, si algún día ustedes tienen que hacer un sistema con un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Como el C, entonces ahí no está implementado el máximo común divisor, ¿no? Uno tiene que implementarse. Ahí tenemos el algoritmo ya escrito, de manera que ustedes pueden programar sin ningún problema, ¿no? Bien, entonces tenemos que completar esta parte con teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Algún día hemos hablado también sobre eso. En matemáticas hay tres teoremas fundamentales, ¿no? Esta es una de ellas, pero solamente para recordar uno que se llama el teorema fundamental del cálculo. Eso para los que están haciendo por primera vez cálculo, lo van a ver en el último capítulo, penúltimo capítulo de la materia que se llama integrales, ¿sí? Luego se tiene el teorema fundamental del álgebra, que en algún momento ya han debido o les han mencionado ya en prefacultativos o en alguna de esas materias donde simplemente se trata de factorizar polinomios, ¿no? Todo polinomio puede ser de cualquier grado, ¿no? Tercer grado, cuarto, quinto, sexto, etcétera. Cualquiera que sea el grado, siempre se puede factorizar como producto de polinomios de primer grado y de segundo grado, ¿ya? Entonces, ese es un teorema que está establecido en álgebra y que se llama teorema fundamental del álgebra. En aritmética tenemos este teorema que llamamos teorema fundamental de la aritmética, porque solo tiene que ver con los números, ¿no? Todo lo que tiene que ver solamente con números se llama aritmética. Entonces, este teorema dice así: todo número entero mayor que 1 se puede expresar como producto de números primos, no necesariamente distintos, de manera única, salvo el orden de los factores. Entonces, es decir, cada número entero n mayor que 1 se refiere a 2, 3, 4, 5, cualquiera de ellos, ¿no? Para cualquiera de ellos existen primos que aquí llamamos P sub 1, P sub 2, hasta un P sub m, una cantidad no determinada, pero finita de primos, y exponentes, ¿no? K sub 1, K sub 2, hasta K sub m, tal que n se puede escribir como producto con este número que está con fondo verde, ¿no? Así. Entonces, cuando decimos no necesariamente distintos los primos, se refiere a esto, ¿no? Que el P1 se puede repetir K1 veces, el P sub 2 se puede repetir K sub 2 veces, y así sucesivamente. Entonces, se puede expresar como producto de números primos. Por eso los primos son importantes. Si solo conociéramos los números primos,
podemos generar todos los números naturales, ¿no? Entonces, eso es decir. Ahora, esta factorización que existe, pues es útil, por ejemplo, para calcular el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, que lo vamos a ver un resultado más adelante. Entonces, por eso es importante esta factorización. Bueno, como ejemplo podemos citar rápidamente, a ver, ¿en qué número pensamos? El número 4, por ejemplo, ¿ya? El número 4 se puede escribir como 2 por 2, ¿no? 2 es el primo, primer número primo. Entonces 4 se puede escribir 2 por 2. Bueno, si el número dado es primo, entonces ahí es trivial, ¿no? Es igual al mismo primo, ¿no? Si este n, digamos, es igual a 3, entonces ese 3 va a ser igual a 3, simplemente va a ser un solo primo, k sub 1 va a ser 1 y no va a haber el resto, digamos, ¿no? Entonces, cuando es primo es trivial, elemental, ¿no? Cuando no es primo, ahí está, digamos, que podemos encontrar otros dos primos por lo menos, ¿no? Como el 4 que se escribe 2 por 2. Otro que no es primo es el número 6, ¿no? El número 6 se puede escribir como 2 por 3, ¿no? 2 es primo, 3 es primo. Entonces, el siguiente número no primo es 8. Y el 8, pues hay varias maneras de escribirlo, ¿no? Pero se puede escribir como producto de primos también. En principio sería 2 por 4, pero 4 es 2 por 2, así que se puede escribir 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la octava. Así que el 8, o sea, para el 8 el P sub 1 sería 2 y el K sub 1 sería 3, ¿no? Y el resto no habría, ¿no? Y así podemos seguir listando, ¿no? El número 10, por ejemplo, se escribe como 2 por 5. Ahí tendríamos el primer primo 2, el segundo primo 5, ¿no? Los exponentes serían 1 en ese caso. Bueno, y así se puede seguir escribiendo cualquier. Eso es a modo de, digamos, de mostrar algunos ejemplos que siempre se puede hacer. Bueno, también se puede aplicar ese teorema para los números negativos, ¿no? Para el número negativo entero menor que menos 1, en realidad. Entonces, ¿cómo se aplica? Simplemente la factorización que está escrito arriba se aplica al valor absoluto de m, ¿no? Entonces, ahí ya es positivo y se puede aplicar y luego se le pone el signo menos, ¿no? Entonces, tendríamos factorizado. Por ejemplo, el número menos 10, ¿no? Se puede factorizarse simplemente como menos 2 por 5 y el 2 por 5 lo he sacado por la factorización de número 10 positivo, que es el valor absoluto de menos 10. Entonces se puede aplicar de esa manera, ¿ya? Es extrayendo el valor absoluto o simplemente factorizan la parte numérica, ¿no? Y el signo lo acompañan, ¿no? Si fuera negativo. Como ya les mencionaba, en los lenguajes de alto nivel ya están implementadas estas, también esta factorización. Entonces, en MATLAB en particular, que es el que más se utiliza, ¿no? GeoGebra también es otro programa que se utiliza, pero cercano a nosotros están esos dos, ¿no? El GeoGebra para poder ilustrar los conceptos, sobre todo para el cálculo, ¿no? Donde se utiliza bastante gráfico de funciones, ahí los conceptos relacionados con eso. Entonces se puede utilizar GeoGebra. MATLAB es un programa, digamos, de lenguaje de alto nivel, ¿no? Donde están implementadas ya muchas funciones que calculan ya, ¿no? Muchos algoritmos están implementados ahí. Entonces, en particular tenemos de la factorización. Entonces, si uno ingresa a MATLAB, ¿no? Le da estos dos símbolos mayores esperando un comando. Ahí uno escribe factor, ¿no? Y entre paréntesis el número que se quiere, que en este caso yo le he proporcionado este número, 5.019.300, ¿no? Ese número, pues entonces la respuesta me da esta lista de números. Dice 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 11, 13, 3. Es la respuesta que entrega MATLAB. Quiere decir que los factores primos, ¿no? De este número, que está entre paréntesis, son estos que están aquí, ¿no? Explícitamente escritos. Entonces nosotros, claro, podríamos escribir en la forma como está arriba en el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, ¿cómo sería? Sería 2 al cuadrado, ¿no? Aquí el primer factor.
Después tendríamos 3 al cubo, ¿no? Aquí hay 3 veces 3. Luego estaría multiplicado por 5 veces al cuadrado, porque aparece 2 veces el 5. Luego multiplicaríamos por 11 y finalmente por 13 al cuadrado. Entonces, este número n, ¿no? Se puede factorizar de esa manera. Aquí aparecen números primos pequeños, ¿no? O sea, si bien, digamos, la computadora no tiene problemas en poder calcular, ¿no? Los factores primos, sin embargo, en la práctica, bueno, nosotros tenemos que saber hacer, ¿no? Porque ustedes, tanto en la práctica como en el examen, no van a disponer de MATLAB, ¿no? Para poder calcular. Tenemos que saber hacer esto a mano, digamos, por ahora, ¿no? A fin de entender y comprender lo que quiere decir el teorema fundamental del cálculo. Entonces, bueno, esto solamente era para ilustrar de que en las aplicaciones, claro, ya no van a ser a mano. Posiblemente los números no sean excesivamente grandes, inclusive, ¿no? Entonces, en ese caso pueden utilizar estos programas, ¿no? Claro que esto está implementado en MATLAB, porque así el lenguaje R también debe estar, en GeoGebra está, ¿no? Pero en el lenguaje C no debe estar, ahí hay que programarse. Entonces, también uno podría buscar un algoritmo para poder factorizar. Desafortunadamente, pues no hay un algoritmo genérico, ¿no? Yo en el pasado, pues sí he encontrado estudiantes sobre todo en informáticas, que se dedican a esta parte de la seguridad informática, buscar algoritmos al respecto, ¿no? Es decir, cómo factorizar un número excesivamente grande, porque para resolver, por ejemplo, el asunto de las claves, ¿no? De los correos o cualquier clave que uno genera de tarjetas de crédito, todo eso, se necesita ese tipo de algoritmos para poder factorizar números grandes. Entonces, eso está en proceso todavía, hay algoritmos aproximados. Este no es la materia para discutir eso, pero si alguien se dedica a esa área, pues va a necesitar. Entonces, en ese momento, seguramente ya hará la investigación correspondiente. Yo le aconsejo investigar, si fuera el caso, con un matemático. En ciencias puras tenemos al ladito la carrera de matemáticas, entonces no todo docente de matemáticas sabe, este es un área, ¿no? Es un área de investigación que se llama teoría de números. Entonces en esa área algunos profesionales matemáticos son expertos, así que dado el momento, pues se puede ayudar, ¿no? Nos podemos ayudar entre ambos profesionales, así que pues nunca deben eh, dejar, digamos, o pretender resolver solo, ¿no? Hay asuntos que uno tiene que pedir ayuda simplemente y el resultado puede ser mucho más rápido. Entonces, bueno, ahora este mismo vamos a encontrar a mano, ¿ya? ¿Cómo haríamos para este mismo problema? Entonces, tenemos acá en pantalla el mismo número n. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? No, un poco esto ya creo que en el colegio también se hicieron, pero no con estos números grandes, seguramente en colegio hicieron con números pequeños, ¿no? Es la manera más simple para encontrar números o factores primos, ¿no? Factores primos que puedan ser los factores que justamente ilustran el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el número, ¿no? Que original, ¿no? Y intentamos dividir entre 2. Aquí yo he utilizado los criterios de divisibilidad, ¿no? En colegio eso no se hace, pues ¿qué es lo que se hace? Bueno, un poco lo que se llama la fuerza bruta, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, uno tiene conocimiento de los primeros primos, entonces uno va dividiendo, uno hoy en día agarra una calculadora y va dividiendo, ¿no? Agarra este número original, ¿no? Este número de 5 millones, y divide entre 2. Si el cociente es exacto, entonces anota ese número aquí abajo y todavía puede dividir entre 2. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio si quieren. Agarran este número y dividen entre 2. Si el cociente es exacto, entonces anotan así. Luego vuelven a dividir entre 2, pues aquí ya no va a ser exacto, entonces en ese momento pasan al siguiente primo, ¿no? Que es 3. Entonces pueden dividir entre 3 si el cociente es exacto. Bueno, anotan ese número más abajo y luego vuelven a dividir entre 3 hasta que ya no dé, ¿no? Entonces, hasta que ya no dé, una vez que ya no dé, entonces pasan al siguiente primo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero acá
Por ejemplo, cuando uno llega a 5, estos son los primos consecutivos del 2, 3, 5. El siguiente primo es 7. Entonces, seguramente al dividir entre 7, el cociente no debe dar exacto. Entonces, después del 7 uno pasa al 11, ¿no? Y luego al 13 y así sucesivamente. Es una manera, digamos, de poder encontrar los factores primos simplemente dividiendo y ver si el resultado es el cociente es exacto, ¿no? Si es exacto, pues se deja ese factor, si no, se pasa al siguiente factor primo. Bueno, en realidad yo no he utilizado la calculadora, pues como estamos en la materia con el asunto de divisibilidad, entonces lo que he hecho yo es más bien aplicar los criterios de divisibilidad. En realidad, los dos son válidos, ¿no? El primero sería un poco lo que se llamaría fuerza bruta, y este segundo sería técnico, ¿no? Lo que le estoy mostrando yo, utilizando los resultados que ya hemos establecido. Entonces, yo tengo el primer número y empezamos siempre con la lista de primos, de menor a mayor. Entonces, el primer primo es 2, entonces, bueno, ¿cuál era el criterio? Para que un número sea divisible entre 2, ¿no? Simplemente tenía que terminar en una cifra par, en este caso 0, ¿ya? 0 es par, así que es divisible entre 2 y yo divido realmente. Aquí hay que hallar el cociente. Entonces, con toda seguridad yo divido y el cociente es esto de aquí que está en orden de 2 millones. Bueno, entonces como aún termina en 0, entonces todavía es divisible entre 2, ¿no? Entonces anoto el 2 y vuelvo a dividir esto, ¿no? Entonces todavía está el número grande. Ahora ya termina en 5, entonces yo podría decir esto, que esto sí es divisible entre 5. Pero antes todavía tenemos el primo 3. En realidad aquí no interesa el orden, ya puedo dividir entre 5 esto, ¿ya? Como termina en 5, hay la tentación de dividir entre 5. Entonces, ya se podría dividir entre sí, no hay ningún problema, porque en el teorema fundamental de la aritmética decía que salve el orden, ¿no? Entonces, uno puede encontrar en cualquier orden los factores. Sin embargo, simplemente es una sugerencia de avanzar con los primos consecutivos. Así que voy a probar esto si es divisible entre 3, porque no es inmediata, ¿no? Si es inmediata, que es divisible entre 5, eso sí, ¿no? Pero entre 3 no lo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sumar los dígitos, ¿no? Entonces, lo que he hecho es sumar, o sea, el criterio de divisibilidad entre 3 dice eso. Sume los dígitos, aquí sumado, sería 1 más 2, más 5, más 4, más 8, más 2, más 5. Eso es lo que está listado acá. Y el resultado de toda esa suma es 27. Y sabemos que el 27 es múltiplo de 3, ¿no? Porque si multiplicamos 3 por 9 da 27, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que este número que termina en 5, en este caso, pues es múltiplo de 3, o sea, divisible entre 3. Entonces dividimos entre 3, tenemos este cociente que también termina en 5, pero bueno, es divisible entre 5 en realidad. Sin embargo, seguimos probando si es divisible entre 3. Entonces, lo que hacemos es también sumar sus dígitos de 4 más 1 más 8 más 2 más 7 más 5, ¿no? Entonces, sumamos todos ellos y nos da el resultado 27 también, que es múltiplo de 3. Entonces, hallamos el cociente acá, dividiendo entre 3. Entonces, resulta este número que también sigue terminando en 5. No importa, seguimos sumando sus dígitos y el resultado da 24, ¿no? Que sigue siendo un múltiplo de 3, entonces dividimos entre 3 y termina en 5. Ahora bien, esto podemos seguir intentando dividir entre 3. Entonces, para eso tenemos que sumar sus dígitos. Ahora, aquí, 4 más 6 serían 10, más 4 serían 14. Más 7 sería 21, más 5 es 26. Entonces, 26 ya no es múltiplo de 3. Entonces se acabó ya la división entre 3, ¿no? Pero como termina en 5, yo sé que es divisible entre 5 o es múltiplo de 5, ¿no? Son dos términos equivalentes, ¿ya? Entonces, bueno, como termina en 5 es divisible entre 5. Anoto 5 acá y divido entre 5 este número y el cociente es exacto, ¿no? Aún sigue terminando en 5, entonces sigue siendo divisible entre 5, entonces yo divido entre 5, resulta este número de aquí abajo, ¿no? Ahora tendría que probar si es divisible entre 7. Bueno, entonces el criterio no se cumple ahí, porque el criterio que teníamos para dividir entre 7, entonces voy a probar entre 11. Entonces para 11, ¿qué tenemos que hacerlo? Sumar los dígitos pares y claro, dígitos de posición par y restar los dígitos de la posición o suma de
dígitos de la posición impar. Entonces aquí sumamos 9 más 8, es una suma, y el otro va a ser 5 más 1, ¿no? Aquí está el 9 más 8 y el 5 más 1. Entonces sumamos esos dos y los resultados los restamos, ¿no? Entonces el resultado, el primero, ¿cuánto sale? Aquí sale 17 y la suma de 1 más 5, 6, entonces estando, el resultado es 11, ¿no? Entonces el 11 es múltiplo de 11 trivialmente, entonces quiere decir que este número 1859 es divisible entre 11 o es múltiplo de 11, ¿no? Entonces dividimos entre 11 este número y nos da el resultado 169. Este 169, pues posiblemente sea también múltiplo de 11, tenemos que sumar 1 más 9, que serían 10, menos, restamos 6, ¿no? Entonces sería 10 menos 6, 4, eso ya no es múltiplo de 11, o sea que este número, 169, ya no es múltiplo de 11, ¿no? Bueno, se acabó el 11, el siguiente primo es 13. Entonces para 13, pues uno puede reconocer si tiene bastante práctica. Yo sé que el 169 es 13 por 13, pero si alguien aún no está seguro, entonces puede aplicar todavía el criterio de divisibilidad de 13, ¿no? Que era esto de aquí. Separando un dígito, ese día hemos hablado de criterios de divisibilidad, entonces uno de los criterios es separamos el último dígito 9, entonces nos queda el 16 y el último dígito es 9, entonces al 16 le restamos 9 veces el último dígito, ¿no? Ese es un criterio, sí. Vuelven a revisar, ¿no? Los criterios de divisibilidad entre 13 van a encontrar eso. Entonces, en este caso, el resultado de esa operación da 65 y el 65 se escribe 13 por 5 y eso significa que el 65 es múltiplo de 13, ¿no? Entonces, así, este número que tenemos acá es divisible entre 13. Entonces, escribimos el factor 13, dividimos entre 13 y el resultado es 13, ¿no? Bien, entonces 13 ya es obviamente divisible entre 13 porque no hay más que hacer, ningún criterio que aplicar, ¿no? Eso ya es trivial, así que anotamos el factor 13, dividimos entre 13, el resultado da 1. Y ahí se acabó toda la lista, digamos, de factores primos que tiene este número original, ¿no? Entonces acá está la lista ordenada y son los mismos, ¿no? Que hemos determinado con el MATLAB. Entonces aquí podemos escribir, ¿no? Este número ya manualmente. O sea, hay que copiar los factores de acá, ¿no? 2 al cuadrado, cuadrado aparece porque aparece 2 veces. El 3 aparece 3 veces, entonces sería 3 al cubo. El siguiente es el 5, que aparece 2 veces, sería 5 al cuadrado. 11 aparece una sola vez y el 13 aparece 2 veces, ¿no? Entonces sería 13 al cuadrado. Entonces esto hemos encontrado manualmente y en este otro lado habíamos encontrado con la ayuda de aplicación MATLAB, ¿no? Que nos ha mostrado también los factores primos que tiene. Entonces, este paquete, digamos, se puede utilizar para corroborar, ¿no? Los resultados, ¿no? Por ahora ustedes tienen que hacer a mano, ¿no? En la práctica y en los exámenes, pero ya en el ejercicio profesional, ustedes ya no van a hacer esto a mano, sino van a utilizar programas computacionales, ¿ya? Sin embargo, como ya vuelvo a repetir, pues no hay un algoritmo genérico para encontrar los factores primos, porque hay números, ¿no? Donde el factor primo, pues no son estos números pequeños, ¿no? Son números grandes. Entonces uno intenta dividir entre 2, entre 3, entre 4 y bueno, ya dividido entre 100 números y no aparece, ¿no? El primer primo. Pues eso puede pasar. Así que esto en la academia utilizamos, ¿no? Números cuyos factores son pequeños, ¿no? Pero en la práctica puede ser, digamos, un poco difícil de encontrar realmente ya para un número realmente lo que se necesita en las aplicaciones. Bueno, entonces ese es el relativo al teorema fundamental de la aritmética que se puede escribir, ¿no? Todo número entero mayor que 1 se puede factorizar, ¿no? Como producto de primos. Eso es en esencia, ¿ya? El teorema fundamental de la aritmética. Bueno, ahora algunos teoremas que también son parte del teoría de números, eso es para completar
lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Entonces dice el teorema, que se llama teorema de Euclides, dice, existen infinitos enteros primos positivos. O sea, la cantidad de primos, ¿no? No es finita. Eso en teoría, ¿no? Ahora, los conocidos, o sea, los calculados, ¿no? Que, como el 2, el 3, el 5, que estamos listando, eso es finita. Pero eso es porque no lo hemos calculado. Calcular un primo no es fácil, ¿ya? O sea, tenerlo explícitamente todos sus dígitos. Entonces, eso es finito. Y siempre va a ser finito, ¿no? Porque la tecnología, pues, si bien, ¿no? Cada vez vamos ampliando números primos conocidos explícitamente. Pero eso está acompañado también con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Hace 30 años seguramente se conocía solamente 1000 primos, por decir, ¿no? Calculados explícitamente. Y hoy en día ya son varios millones de primos que se conocen explícitamente, pero pues no se conocen todos. Entonces, en teoría, los primos son infinitos. Entonces, una pequeña demostración, hay varias demostraciones de este teorema, ¿no? Donde dice que la cantidad de primos es infinita. Entonces, una de las demostraciones que es bastante sencilla es la que muestro acá, ¿no? Se llama prueba de Kummer, ¿no? En el internet hay varios de estos modelos de demostración para mostrar que la cantidad de primos es infinita. Entonces acá una prueba por contradicción, porque no podemos probar, ¿no? que la cantidad de primos, o sea, no podemos mostrar, como ya les decía, pues en la práctica es todavía difícil de mostrar o difícil de calcular, explícitamente no lo podemos decir, tampoco hay una fórmula para generar los números primos, ¿no? Entonces eso es algo que la gente trabaja, ¿no? Hay algunos criterios, ¿no? Que descubren que una cierta secuencia, ¿no? De fórmulas puede generar los números primos, pero aún eso está en duda, pues es todo un proceso de investigación. Es una tarea de matemáticos, obviamente, pero eso ustedes tienen que estar conscientes, ¿no? O sea, no hay una fórmula. Si alguien por ahí anda con que yo tengo la fórmula para generar primos, por ahora es falso, a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero formalmente, digamos, ¿no? En términos de lo que nosotros manejamos, las demostraciones en ese sentido, ¿ya? Pero por el momento no existe. Entonces, una demostración de esto es por contradicción de este teorema de Euclides que dice que existen infinitos primos. Entonces, por contradicción, el método nos dice que debemos negar eso, ¿no? Entonces, afirmamos que existe un número finito de primos. Es decir, bueno, solamente hay un número finito de primos. Entonces acá decimos eso justamente. Supóngase que existe una cantidad finita de números primos y lo podemos ordenarlos. No sé si el orden importa, pero bueno, cantidad finita. Llamamos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub R. Claro que están ordenados, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay un R primos solamente, total, ¿no? Cuando uno dice que supone que hay un número finito, entonces uno puede listar, ¿no? Poner los índices y estamos diciendo acá solamente habría R números primos. Entonces, bueno, el teorema fundamental de la aritmética eso vale, porque no está en términos ese teorema de decir si hay una cantidad finita o no. Porque el teorema fundamental de la aritmética lo que dice es que todo número entero positivo se puede expresar como producto de primos, se acabó, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto. En principio yo tomo un n, ¿ya? Voy a tomar un número n natural y lo voy a tomarle como producto de todos estos primos que suponemos que son finitos, ¿ya? Entonces, si conociéramos esos 1000 primos o lo que sea, entonces lo multiplicamos todos ellos, nos produce un número natural. Ese número natural obviamente es más grande que 2. Para que sea 2 tendría que ser un solo primo igual a 2, ¿no? Entonces aquí, claro, estamos suponiendo que hay un más que
dos primos, porque ya conocemos, yo sé que ya hay 2, 3, 5, 7, 11, ¿no? Ya conozco más de un primo, así que uh, el n que tenemos acá multiplicando todos los primos, ¿no? Entonces es mayor que 2. Bueno, si es mayor que 2, entonces yo considero el número natural n-1. ¿No? Por ejemplo, si el número es 2, la resta será pues 1, ¿no? Ni siquiera 2, 2 no puede ser, ¿no? 3 tendría que ser, ¿no? 3 es mayor que 2, entonces 3 menos 1 sería 2, por lo menos el n-1, ¿no? Bueno, ese n-1 que resulta mayor que 1, ¿no? Entonces, para eso se aplica el teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Entonces, ese número n-1 que es mayor que 1 se puede escribir como producto de primos, pero nosotros estamos suponiendo que hay solamente estos r cantidad de primos. Entonces tiene que ser producto de ellos. Claro que no va a ser una lista o producto de todos ellos, ¿no? Es producto de algunos de esos primos, no todos distintos. Entonces escribimos acá ese producto. Estos primos que están aquí factorizando al número n-1, estos primos son algunos de los que está aquí como producto para obtener el número n, porque en este caso no hay otros primos más que estos, ¿no? R primos. Bien, entonces cualquier primo que esté en esta segunda lista, factorizando a n-1, está en esta primera lista. Llamémosle PI a eso. Me basta uno en realidad, ¿ya? Entonces el PI, que está en esta lista de la derecha, estaría por acá, ¿no? El PI, justamente anoto aquí, PI. Entonces PI divide a los dos. PI divide al n y PI divide a n-1. Porque es un factor. Todo que es factor divide al número, ¿no? Entonces decimos que PI es un divisor común de n y n-1. Es decir, entonces teníamos un lema, un resultado anterior, que si tenemos un factor común, ¿no? Entonces, perdón, divisor común, entonces ese número también dividía a una combinación lineal de esos números. ¿Y combinación lineal qué quiere decir? Quiere decir que si multiplicamos por un entero, cualquiera al n, y por otro entero a n-1, el divisor común sigue dividiendo a esa combinación lineal. Entonces, PI divide a esta suma, que en este caso n estaría multiplicado por 1, y el n-1 sería multiplicado por menos 1. Entonces, PI también divide a esa combinación lineal, que en este caso los factores son 1 y menos 1. Pero en este caso, ese resultado da 1. Entonces, quiere decir que PI divide a 1. Lo cual es una contradicción. Estos símbolos entremirados de las implicaciones significa contradicción. Entonces, PI no puede dividir a 1. PI es un primo y un primo siempre es mayor que 1. Entonces, si un primo divide a 1, quiere decir que es 1, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Así que eso es una contradicción. ¿Y eso por qué sale? Pues todo eso sale porque hemos supuesto de que la cantidad de primos es finita, ¿no? Como nos lleva a una contradicción, entonces nuestra suposición inicial es falsa. Y si es falsa, ¿qué es lo que vale? Vale lo que dice el teorema, ¿no? Realmente la cantidad de primos no es finita. Entonces quiere decir que hay infinitos números primos. Es una demostración por contradicción. Bien, entonces en este sentido, pues ahora, ¿dónde están esos números primos, no? Así que hay una página aquí en el internet donde están listadas, bueno, algunos primos, ¿ya? Se llama en Wikipedia, ¿no? Es una página donde uno puede confiar de alguna manera porque está administrada por gente profesional, por lo menos, ¿no? Entonces en Wikipedia tenemos lo que se llama el mayor número primo conocido, ¿no? Porque como les decía, pues una cosa es en teoría decir que la cantidad de primos es infinita, pero otra es haberla calculado, ¿no?
el primo. Ese se llama primo conocido. Entonces, en esa página que podemos compartir también enseguida, hay un listado de números. Enseguida les muestro esa página. Entonces, uno de los primos recientemente conocidos, ¿no? En la gestión 2018, es este que está aquí. 2 elevado a ese número, si distinguen, está en el orden de 82 millones, ¿no? El exponente. Entonces, este número en calculadora no se puede calcular, ni MATLAB no va a calcular. El cálculo de este número requiere es decir, digamos, calcularlo realmente todos los dígitos de este número requiere una memoria computacional grande. Pero ustedes prueben nomás, ¿no? Les va a dar lo que se llama el overflow, ¿no? Si pretenden calcular numéricamente esto. Parece pequeñito, digamos, ¿no? La escrita es así, 2 elevado a 82 millones, 589.933, ¿no? Ese número le restan 1, ¿no? Entonces, ese número, simplemente para decirles, tiene más de 24 millones de dígitos, o sea que por eso nuestros laptops no va a poder calcularlo, ¿no? Para calcular se utiliza lo que se llama computación paralela, pues ustedes van a ir entendiendo más adelante a lo largo de su carrera computacional, los que se dedican a lo que es el cálculo numérico, han debido ustedes observar su pensum, ¿no? Ahí está la materia de análisis numérico, ¿no? Toda esa parte, pues, permite calcular estos números, pero este número no ha sido calculado en Bolivia, ¿no? En los países donde tienen laboratorios quizá más con máquinas, no es que aquí no podamos, ¿no? En realidad se puede, lo que no tenemos la tecnología, ¿no? Los equipos, en realidad, porque cuestan muy caros los equipos, ¿no? Y aquí no tenemos eso. Sin embargo, es posible, ya no es que en Bolivia no podamos hacer, es cuestión, digamos, de aplicar ciertos algoritmos para poder calcularlos. Pero esto creo que lo hicieron en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen laboratorios de computación, pues, de tecnología de alta gama, así que en esos ambientes se pueden calcularlos, ¿no? Entonces han calculado y tiene 24 millones de dígitos, entonces imagínense, pues, sus dígitos en nuestra pantalla no caben, ¿no? Entonces, creo que si alguien imprime debe ser varias cientos de páginas, ¿no? Si uno quiere imprimir todos sus dígitos de este número primo. Pues entonces en esa página que les puedo compartir enseguida, a ver, vamos a tratar de ver, a ver, ¿dónde está la página? Compartir. Voy a dejar de compartir por un momento este documento y les voy a mostrar esa página del internet. Ya lo tengo aquí abierto, así que es cuestión de compartir. Entonces tenemos, a ver dónde está esa página, el MIT número primo más grande, aquí está. Entonces es un listado, ahí tenemos la página del Wikipedia, dice mayor número primo conocido. Entonces ahí esta es empresa o algún grupo de investigadores que se llama JIMPS, ¿no? Ellos son los que han calculado. Entonces, a ver, por acá están los años también. Bueno, más abajo ahí están los grandes. Aquí. Entonces, los años están por acá. Los primeros primos se han empezado a calcular, ¿no? En 1876. El siguiente primo, imagino, aquí está, 1951, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha tardado? En esa época, pues, no había computadoras, ¿no? Generalmente se hacía cálculos muy precariamente, ¿no? A mano, digamos, ¿no? Entonces, de 1876, el siguiente primo calculado explícitamente ocurrió en 1951, ¿no? De ahí aparecen más seguidos, en 52, ¿no? En estos años creo que han aparecido las primeras computadoras, que una computadora ocupaba todo un cuarto, ¿no? En la carrera de informática había una computadora así, que era toda una aula, ¿no? Era muy, muy grande, entonces, y estaba dividido en varios, habían tarjetas perforadas, es que, oye, después ha sido
Eso ha evolucionado en los disquetes, ¿no? Hoy en día son flash memories. Ya, entonces aquí los años ya son más seguidos y la cantidad de dígitos que tienen los primos conocidos, ¿no? Estos M son una notación de los primos, ¿no? No están los números primos acá. Entonces, pero es una cantidad de dígitos, ¿no? Porque se podría listar, pero ocuparía más espacio, ¿ya? Entonces, la cantidad de dígitos que tiene. El primer número primo calculado fue con 39 dígitos, claro, aparte del 2, 3, 5 que conocemos, ¿no? Porque esos ya son bastante conocidos, pero estos se fueron calculando y va creciendo el número, ¿no? Y aquí está justamente en la gestión o en el año 2018, el número último primo calculado tiene 24.862.048 dígitos, ¿no? Eso fue calculado en 2018. El 2017 era otro que tenía orden de 23 millones, ¿no? Y así se están calculando. En 2019, pues todavía no se ha calculado nada. Seguramente el número debe crecer. Aquí está creciendo. Y ya va a aparecer, ¿no? Ya va a aparecer el siguiente primo calculado. Entonces, tenemos así. Y aquí arriba creo que está otro. Está anotado aquí. Está anotado cuál es el número primo. 2 elevado no, estos son más pequeños, ¿no? Aquí están las fechas en que se ha calculado, ¿no? Los números primos y este grupo de investigación que se llama GIMPS. A ver, acá sale una ayudita. Sí, es un grupo que se dedica, ¿no? a calcular a los números primos. Entonces, pues deben ser como una fundación con financiamiento, porque se necesita bastantes equipos como para poder calcular. O sea, aquí parece que hay una gráfica también, ¿no? Seguramente es para mostrar algún comportamiento digamos, de haber calculado los números primos. Así que eso está en el internet, esto es totalmente científico, esta página, así que aquí no hay, aquí están las referencias también, ¿no? De ese grupo, uno puede ir siguiendo estos si uno necesita, ¿no? Pero por ahora ustedes no necesitan, en realidad solamente para mostrarles que así la historia de los primos anda de esa manera. Les voy a dejar de compartir esta página, vamos a volver a compartir el PDF y vamos a continuar. Entonces, este es el número primo, aquí está la pantalla que estamos siguiendo. Entonces, por eso anoto este número que es el último primo conocido, ¿no? Por ahora, desde el año 2018. Bien, entonces aquí el listado, los primos que son menores que el número 1000, ¿no? Entonces, esto en MATLAB existe un comando, ¿no? Ya implementado un programa que lista los números primos consecutivos. Entonces, uno pone este comando primes, entre paréntesis 1000, calcula los primos menores que ese número. Entonces ahí aparece el 2, 3, 5, 11, 7, 13, 17, 19, etcétera, ¿ya? Todos estos son números primos, ¿no? Entonces, si ustedes escriben MATLAB, creo que hasta 10.000 calcula sin ningún problema, así que puede listar los números primos que se quieran. Entonces, fíjense en la factorización que estábamos haciendo. En ese número dado, apenas hemos llegado hasta 13, ¿no? Entonces, otros números podrían requerir primos, pues, excesivamente grandes, ¿no? Estos primos todavía son pequeños, no son, solamente son de 3 dígitos, ¿no? Es decir, son números primos pequeños. Entonces, los primos grandes, pues, realmente requieren ya mayor espacio de cálculo. Así que, pues, estamos... creo que mi pantalla quizá está, a veces surge interferencias, ¿no? Voy a fijar la pantalla para que nadie al hablar o abrir su video, pues interfiere. Así que está fijada mi pantalla para que se permanezca en la primera plana. Bien, entonces así uno puede listar en MATLAB. También hay en otros lenguajes, ¿no? En R, en GeoGebra, lista los números primos pequeños.
Bien, entonces, los primos de la forma, como estamos mostrado en la página del internet, ¿no? Son de esta forma, 2 elevado a la p menos 1, con exponente p primo. Bueno, si el exponente es primo y 2 a la p menos 1 no siempre es primo, ¿no? Pero si resulta primo, entonces esos primos se llaman primos de Mersenne. Y eso es lo que estaba calculado en la página del internet. Esos primos se forman así. El exponente siempre hay que buscar primo, ¿no? Es un primo. Entonces, si 2 a la p menos 1 resulta primo, entonces el nombre de ese primo se llama primo de Mersenne. Y eso se anota como m sub, ¿no? Si se acuerdan en la columna de la izquierda, así estaba denotado en la página de Wikipedia. Decía m sub 2 o m sub 5, m sub 7, ¿sí? Entonces es una notación de primos de Mersenne. Entonces, uno de los primos de Mersenne es esto, ¿no? 2 a la 13 menos 1. 2 a la 13 menos 1, resultado es esto de acá. 2 a la 13 debe ser 8192. Le restamos 1, entonces resulta este número, 8191, y ese número es primo. Bueno, habrá que probarlo, no aparece en esta lista porque aquí en esta lista solamente tenemos primos hasta 3 dígitos, ¿no? Habría que listar los primos hasta 4 dígitos. Se demora un poquito en MATLAB, pero lo lista. Entonces está en esa lista este número, o aplicar algún criterio, porque ya dividir, ¿no? O sea, aplicar la definición para decir si es número primo, pues para estos números ya sería una tarea larga, ¿no? Porque la definición dice que para decidir si este número es primo, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo que hay que hacer es dividir entre 2, 3, 5, 7, entre todos los primos que aparece acá, todavía faltan, hasta menor de este número, ¿no? Pues tendría que dividir hasta 8190, ¿no? Porque para decir que el número es primo, solo tiene que ser divisible entre 1 y entre el mismo número, o sea, no divisible entre los números comprendidos desde 2 hasta un número menos 1 de esto, ¿no? Tendríamos que hacer eso, entonces habría que hacer más de 8000 divisiones, ¿no es cierto? Entonces a mano obviamente no vamos a hacer. En la computadora se puede hacer, de hecho algunos programadores aún lo implementan de esa manera. No es eficiente ese programa, ¿ya? Simplemente sería como descubrir a fuerza bruta, ¿no? Es decir, yo puedo hacer un bucle computacional aquí de dividir entre 2, entre 3, ni siquiera entre los primos, ¿no? Como no hay una formulita para generar estos primos, entonces yo simplemente tendría que dividir entre todos los números naturales consecutivos. Se puede hacer. La computadora lo puede hacer estas 8000 divisiones, yo pienso, en un segundo, ¿no? Porque hoy en día la tecnología pues está así, lo puede hacerlo, pero eso no es un algoritmo eficiente, porque si esto lo ponemos un número excesivamente grande, entonces la computadora seguramente se va a demorar un minuto, ¿ya? Pero todavía si colocamos otro número más grande, la computadora se va a demorar los 10 minutos, eso no es eficiente. Así que pues habría que encontrar otra forma de probar si es primo, ¿no? Desafortunadamente tampoco hay un criterio, digamos, ¿no? Que facilite para decidir si el número es primo o no. El MATLAB tiene implementado un comando, pero eso funciona para primos pequeños. Para este número sí va a funcionar, pero para números excesivamente grandes no va a funcionar. Bueno, entonces este es un número primo de Mersenne. Otro número primo de Mersenne siguiente es este que está aquí, 2 elevado a 89 menos 1. Entonces ese número calculado explícitamente da este número que está aquí, que tiene 27 dígitos. ¿Ya? Entonces, ese número, mira, imagínense esto, ¿no? Aquí, sí, olvídense de calcular o dividir solamente entre los primos, ¿no? Entonces, todavía acá la computadora puede hacer tantas divisiones, digamos, seguramente para esto se demoraría unos 10 segundos, que para nosotros no sería nada, ¿no? Pero esa sería una forma de hacerlo a fuerza bruta, ¿no? Y el siguiente primo de Mersenne es esto de aquí,
que es un número primo, 2 elevado a 521 menos 1. Entonces, este numerito, pues, está calculado aquí. Esto MATLAB creo que ya no calcula, pues no recuerdo bien, recuerdo que también he calculado con Python, ¿no? Y sale este número, que me ocupa más o menos 3 líneas acá, he contado y tiene 157 dígitos, ¿no? Y así uno puede ir calculando los primos de Mersenne, que está en la página de Wikipedia para conocer explícitamente, ¿no? Entonces acá tampoco, para comprobar que este es primo, pues yo no lo comprobé en realidad, porque este numerito aparece en esa lista de Wikipedia, ¿no? Que ahí ya lo han probado que es un número primo. Entonces, esto realmente no es divisible entre ninguno de estos números que están listados aquí arriba y mucho más, ¿no? Porque acá habría que encontrar los primos, ¿no? Mira, fíjense, en esta lista solamente tiene 3 dígitos. Entonces habría que buscar primos con hasta 157 dígitos, ¿no es cierto? Entonces sería una tarea realmente muy larga. Uno puede implementar en la computadora el algoritmo de fuerza bruta, pero quizá todavía se puede calcular con 157 dígitos. Creo que un bucle que debe demorar unos 3, 5 minutos más o menos y se puede implementar todavía, pero eso no es la idea, ¿no? Tiene que ser más rápido la decisión de decir si esto es primo o no. Bueno, entonces la historia de los primos puede ser así, muy complicada, pero justamente eso hace de que las claves no se pueden descubrir, ¿no? Por eso hoy día cada uno está tranquilo, seguramente cuando uno pone una clave a su correo electrónico, le pone una clave a su tarjeta de crédito, a su tarjeta de débito, entonces no es fácil, porque el día que se pueda descubrir esto, pues sería fácil descubrir esas claves, ¿ya? Eso está dentro de lo que se llama la seguridad, digamos, ¿no? De claves. Bueno, entonces hay otro concepto acá que solamente para conocimiento no es parte fundamental. Los primos sí, digamos, sí deben tenerlo bien en claro, pero un número que se llama perfecto, ¿no? Que viene colado siempre este concepto de número perfecto. Entonces, solamente para conocimiento. Entonces, un número es entero, no primo, obviamente, ¿ya? Esto ya no es para primos. Se llama perfecto si es igual a la suma de sus divisores sin contar el propio número, ¿no? Entonces, el número 6, por ejemplo, tiene divisores a 1, o sea, ¿quiénes son los números que lo dividen, no? Entonces, 1 divide a 6, el 2 divide a 6, el 3 divide a 6 y el propio 6 también divide a 6. Entonces, dice que es igual a la suma de sus divisores sin contar el propio número. Entonces, excluimos el 6, ¿de acuerdo? De toda esa lista de divisores. Entonces, lo sumamos esos divisores y en este caso solamente los divisores son 1, 2, 3 y 6. Excluyendo el 6, sumamos todos ellos y nos da el resultado el propio 6. Entonces, eso se llama número perfecto en matemáticas. El siguiente perfecto es 28. Entonces, también los divisores de 28 son 1, el 2, el 3 no lo divide, el 4 es el siguiente, el 5 no lo divide, el 6 no lo hace, el 7 lo divide, después el siguiente que lo divide es el 14 y después ya no divide más hasta 28, pero excluimos el 28, ¿no? El mismo número, como dice acá entre paréntesis. Entonces, excluyendo eso y sumando esos divisores, nos reproduce el número dado, que es el 28. Entonces, esos tipos de números se llaman perfectos. Y en un momento no muy lejano, solo habían 6 números perfectos conocidos. Entonces, bueno, Euclides demostró lo siguiente, ¿ya? El número 2 a la n menos potencia de 2, ¿no? 2 elevado a la n menos 1. Si es primo, si este número es primo, entonces este otro número, 2 elevado a n menos 1 por 2 a la n menos 1, es un número perfecto, ¿ya? Eso demostró Euclides. Y yo también les incluí esa demostración, está en el PDF, ¿ya? Entonces, uno encuentra todos los divisores de estos números, excepto el mismo número, entonces la suma reproduce este número, ¿ya? Entonces, hoy en día ya se puede decir que no se podría decir que hay infinitos números perfectos, ¿no? Porque acá primero hay que ver si este número 2 elevado a la n menos 1 es primo, entonces eso no es posible
Es decir, bueno, con esto se podría decir en teoría que hay infinitos números perfectos, pero conocidos es finito, ¿no? Porque apenas hoy en día se está calculando los primos de Mersenne, así que no es posible conocer, digamos, ¿no?, infinitos números perfectos, ¿ya? Entonces, esa es otra tarea, digamos, ¿no?, de los que se dedican al análisis numérico, ¿no? Poder calcularlos. En matemáticas se separa un poco en dos áreas, ¿no? Uno es la teoría, donde demuestran teóricamente sin considerar los valores numéricos, los valores particulares, y el otro es el cálculo numérico, ¿no?, que tiene que ver con análisis numérico. Esa parte tiene que ver con lo que es la tecnología, ¿no? Porque una cosa es que en teoría se establezca y otra es que realmente se calcule en la práctica. Y lo que se calcula en la práctica se aplica, ¿no? Lo que realmente eh, se utiliza, ¿no? No es que no sirve la teoría está para garantizar de que la aplicación está correcta, entonces, o por lo menos es la fundamentación teórica, ¿no? Entonces, esos enfoques se tienen en matemáticas y la aplicación lo hacen ustedes, ¿no? Todos el resto de los profesionales que utilizan la matemática. Pues bien, entonces, ya les decía, pues decidir si un número primo es o no es complicado. Entonces, aquí hay un teorema que por lo menos facilita el trabajo, ¿ya? Si n es un número mayor que 1 y si n no tiene factores primos menores o iguales que raíz de n, entonces n es primo. Quizá el ejemplo acá les puede aclarar esta situación mucho mejor. Si quisiéramos decidir n dado 1117, si quisiéramos decidir si esto es primo o no, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces tendríamos que dividir entre 2, 3, 5, 7, todos los primos. No sé, bueno, ese número tampoco sé que es primo, entonces lo divido entre lo mismo. Pero en realidad la división entre 1117 no sirve, ¿no? Debería anotar entre 16. Y quizá los otros números que no están en esta lista, ¿no? El 4, el 6, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuántas divisiones tendríamos que hacer? Entonces, en teoría tendríamos que hacer 1115 divisiones, ¿no? Si hiciéramos a mano, pues eso sería bastante larga para decidir si este número es primo o no. Entonces, con este teorema la tarea se facilita, por lo menos para hacer a mano. Entonces, ¿por qué se facilita? Porque dice, si no tiene factores primos menores igual que raíz de n, lo que está diciendo acá es que si nosotros probamos que no tiene divisores primos desde 2 hasta raíz de n, entonces el número ya es primo, ¿no? Entonces no es necesario seguir probando con otros números, ¿ya? Entonces es como un teorema de suficiencia, ¿no? Entonces aquí yo calculo para este número el raíz de 1117, que me resulta 33,42. Entonces, ¿quiénes son los primos con los cuales tengo que probar? ¿No? Entonces, tengo que dividir entre 2, entre 3, etcétera, los primos, hasta k, donde k va a ser menor o igual que raíz de este número dado, que es 33. K tiene que ser primo. Entonces, hasta el primo menor o igual que este número. ¿Quién es el primo que satisface eso? Es el 31. Entonces, será suficiente probar las divisiones entre los primos de 2 hasta 31, que ya son pocos, ¿no es cierto? O sea, esto facilita, porque en lugar de dividir entre estos 1115 números, debe ser un poco menos, ¿no? Solamente tenemos que dividir entre primos, pero debe estar en orden, digamos, de 1000, ¿no? En lugar de hacer 1000 divisiones aquí arriba, ¿no? Entonces solo tengo que dividir entre esta lista de primos, que son más o menos, a ver, no pasa de 12, ¿no? Estos primos que tengo acá en la lista, creo que son 11 primos, ¿ya? Entonces solamente tengo que hacer 11 divisiones, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí abajo. Entonces dividimos acá. Dividir significa
también descubrir si es múltiplo de ese número. Entonces, yo he aplicado el criterio de divisibilidad, ¿no? Si uno no se acuerda de eso, pues simplemente tiene que agarrar la calculadora y dividirlo, ¿no? O también a mano, digamos, ¿no? Tienen que dividirlo entre 2, entre 3, etcétera, ¿ya? Entre 5, entre los primos. Entonces, no debería ser exacta la división si es que fuera primo. Si es que descubren que es divisible entre uno de ellos, entonces ya deja de ser primo, ¿no? Basta encontrar uno. Entonces, acá los criterios también funcionan. Yo he aplicado los criterios para verificar si no es divisible. Entonces, el número dado es esto de acá, ¿no? 1117. La pregunta es si es divisible entre 2. Bueno, entonces ahí recordamos el criterio de divisibilidad, ¿no? Entonces, un número es divisible entre 2 si termina en un dígito par. El 7 no es par, entonces no es divisible entre 2. Digo acá, no termina en cifra par, entonces no es divisible entre 2. El siguiente primo es 3. ¿Cuál es el criterio? Sumando dígitos, ¿no? Entonces sumamos 1 más 1 más 1 más 7. Acá. El resultado es 10. ¿Es múltiplo de 3? No. 3K quiere decir múltiplo de 3, ¿ya? Entonces, el 10 no es múltiplo de 3, no es divisible entre 3. El siguiente es 5. ¿Qué tiene que pasar? Terminar en 0 o en 5. No lo es, no es divisible entre 5. El siguiente es 7. Entonces, el criterio de separar dos dígitos es lo que he utilizado. He separado el 17 y el 11 lo he dejado, por eso al 11 le restamos 3 veces 17. Esa parte tienen que rever el criterio de divisibilidad. Entonces, el criterio debe estar escrito así, ¿no? X menos 3y, ¿no? Cuando escribíamos X, la parte separada, y Y, los dígitos necesarios que separamos. Bien, entonces, calculamos el número, nos da menos 40, y eso no es múltiplo de 7. Pasamos al 11. Tenemos que sumar dígitos de posesión par, posesión impar. Entonces, posesión par serían, bueno, uno de ellos sería 7 y 11 y 1 y 1. Entonces, 1 más 7 y 1 más 1, resultado es 6, no es múltiplo de 11. Pasamos al 13, es uno de los criterios que tenemos que hacer, separando dos dígitos. Resultado es 62 y no es múltiplo de 13. Y así el siguiente primo es 17 y ahí también hay un criterio, ¿no? En el PDF están estos criterios, ¿ya? Entonces, entre 19 está aplicado el criterio, entre 23, 29, el 31, hasta ahí es el lista que tenemos que hacer. Entonces, ninguno de ellos da. Así que este número 1117 no es divisible entre estos primos comprendidos entre 2 y raíz del número dado. Entonces, de acuerdo al teorema que dice acá, ¿no? Si n no tiene factores primos, o sea, no tiene divisores primos, menores o iguales que raíz de n, entonces el número es primo. Aplicando el teorema, puedo concluir que el 1117 es un número primo. Así, taxativamente, ¿ya? Podemos concluir. Entonces, claro, aquí la lista, bueno, claro, en la práctica y en el examen va a ser así números no grandes, ¿ya? Para que ustedes puedan probar con cada uno de ellos. Ahora, otra forma, digamos, si uno no se acuerda del criterio de divisibilidad, simplemente dividir, ¿no? O sea, te agarran este número, 1117, dividen entre 2. Seguramente da algo así como 500 y pico, coma, ¿no? Aparece la parte decimal, entonces no es divisible. Pueden dividir entre 3, de la misma manera debe aparecer 300 y pico tantos, coma y con parte decimal. O sea, la división no es exacta, ¿no? Y así pueden ir probando si es que no se acuerdan, pero en la materia yo preferiría que utilicen, ¿no? Estos criterios de divisibilidad, por lo menos para los pequeños, ¿ya? Si para los grandes no se acuerdan, ya pueden utilizar la calculadora, pero para los pequeños, para el 2, para el 3, para el 5, hasta el 7, hasta el 11, deberían saber los criterios de divisibilidad. El resto no importa, me lo pueden hacer dividiendo con la calculadora. Bueno, entonces yo concluyo de acuerdo al teorema, entonces, que el número 1117 es un número primo. Bueno, entonces hoy en día como tenemos a disposición el MATLAB, ¿no? El MATLAB también tiene un comando que se llama isPrime, eso pregunta, ¿no? Responde
Y 1 si es primo y responde con 0 si no es primo. Entonces aquí yo coloqué en el MATLAB is prime 1117, la respuesta es 1. Entonces quiere decir que es un número primo. Bueno, los software nos ayudan, ¿no? No es que nos reemplazan a nosotros. Yo aquí he probado, efectivamente aplicando el teorema, que este número dado, 1117, es un número primo aplicando el teorema. Entonces, claro, el teorema nos ha ahorrado bastante, ¿no? Es decir, yo debería haber dividido entre más o menos una cantidad, o sea, estas divisiones deberíamos hacer unos 1000 veces, ¿no? Entonces, en lugar de 1000 veces, solo he hecho 11 divisiones acá, o 11 pruebas de divisibilidad, ¿no? Entonces, con eso es suficiente. Pues bien, entonces así uno puede tenerlo, este teorema. Y finalmente tenemos esta propiedad que nos permite aplicar el teorema fundamental de la aritmética para poder calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Dado dos números A y B, ¿no?, que teníamos así en teoría, lo que hacemos ahora es factorizar A como B. Entonces, A lo factorizo como P1 elevado a alfa 1, P sub 2 es el primo, elevado a alfa 2, ¿no?, la cantidad de veces que se repite, etcétera, ¿no? Y B también, con los mismos primos. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo sé que A y B tienen los mismos factores? En realidad se puede hacer eso, porque si un primo no está en el otro, lo pueden colocar su exponente 0, ¿ya? Entonces, el primo elevado a la 0 es 1, así que estaríamos multiplicando por 1 a la factorización. Eso para poder aplicar esta propiedad, ¿ya? Entonces, siempre se puede escribir, porque si no, tendría que escribir otros primos aquí, digamos, Q sub 1, Q sub 2, etcétera. En realidad son así, pueden tener factores diferentes, ¿ya? Pero si no está, entonces hay que simplemente escoger su exponente 0. Entonces, de esa manera uno puede escribir la factorización con los mismos primos. Entonces, alfa i es mayor o igual que 0 y beta i es mayor o igual que 0. Por eso se admiten los ceros en el exponente. Entonces, una vez escrito así, ¿cómo es el máximo común divisor? También es una factorización del mismo tipo, ¿no? Están presentes todos los primos, pero los exponentes son los que se calculan, ¿no? El delta i, que es el exponente, en el caso de máximo común divisor, se calcula obteniendo el mínimo entre alfa i y beta i, que son los exponentes correspondientes, por ejemplo, para P sub 1. Entonces, nos fijamos en el exponente de P sub 1 en la primera factorización de A y beta 1 en la segunda factorización para el número B. Entonces, calculamos el mínimo de sus exponentes y lo colocamos aquí como exponente de P1. Entonces, bueno, y así calculamos para todos ellos, ¿no?, con el mínimo, con los exponentes correspondientes. Entonces, con eso tenemos el máximo común divisor. Entonces, a partir de las factorizaciones es muy simple calcular el máximo común divisor. También esto funciona para mínimo común múltiplo. Entonces, es lo mismo. Listamos los mismos números primos. Ahora los exponentes se calculan, por lo contrario, con el máximo, con los exponentes correspondientes. Y con eso tenemos el mínimo común múltiplo. Podemos ilustrar esta situación con dos números que ya hemos trabajado antes, en la clase anterior. Entonces tenemos el número 1356 y el B, que es 162, ¿no? Habíamos hallado ahí que el máximo común divisor entre esos dos números era el número 6. Entonces ahora lo que hacemos es factorizar ambos números, ¿ya? Aquí no está el proceso de factorización, ustedes pueden aplicar, ¿ya?, lo que hemos hecho hoy, ¿ya? Se factoriza así. El número 1356 es igual a 2 elevado al cuadrado, que sería 4 por 3 por 113. Fíjense acá, si ustedes buscan, van a tardar un poquito, justamente por el primo 113, ¿no? Porque el siguiente primo es 5, el 7, el 11, el 17, no da, ¿ya? Entonces hay que llegar hasta 113, que es uno de los factores. Bueno, entonces factorizamos así, y voy a escribir los exponentes explícitamente. 2 al cuadrado ya está, 3 elevado a 1 y 113 elevado a 1. El B se factoriza de esta manera.
el B es 162, que es mucho más sencilla, ¿no? Entonces es 2 por 3 a la cuarta. Entonces aparece el factor 2 acá en ambos, el factor 3 también aparece en ambos, pero no aparece el factor 113 aquí. Como decíamos aquí arriba, tienen que aparecer en común todos. Lo que hacemos es completar. Anoto el 113, solo que elevo a 0. Elevado a 0 es 1, entonces permanece esta factorización acá, no ha cambiado nada. Y también hago arreglo aquí en el número 2, pongo el exponente 1 para poder identificar los exponentes alfa y los exponentes beta. Entonces, deben aparecer todos los factores primos, absolutamente. Entonces, calculamos el mínimo de los exponentes correspondientes y también los máximos, ¿ya? Entonces, el mínimo entre 2 y 1, ¿no? Aquí está, es delta 1, mínimo entre 2 y 1. Luego, mínimo entre 4 y 1, que será el delta 2. Y finalmente, el mínimo entre 0 y 1, que en este caso es 0. Ahora calculamos los máximos también entre los mismos. Entonces, es el mayor número que está en la lista, que es el 2 en el primer caso. En el segundo caso es 4 y en el tercero es 1. Y luego aplicamos, ¿no? La propiedad aquí arriba. Entonces, el máximo común divisor, pues aparecen los mismos factores, 2, 3, 113, solo que como exponente le colocamos los mínimos. Entonces, el primer mínimo es 1, el segundo mínimo es 1, el tercer mínimo es 0. ¿No? Entonces, calculamos todos ellos, y el primero es 2, el segundo es 3, el tercer factor da 1, ¿no? 113 elevado a la 0 da 1, y el producto de todos ellos es 6. Ese es el máximo común divisor que ya habíamos calculado antes. Y el mínimo común múltiplo entre esos dos números, pues colocamos los exponentes máximos, ¿no? Y calculamos los valores numéricos y nos da este número 36.616. Ese es el mínimo común múltiplo, que también debe resultar, como ya sabemos, el producto de estos dos números originales dividido entre el máximo común divisor. Ustedes pueden probar eso, ¿no? Bien, entonces con esto hemos completado esta parte de capítulo de los números enteros. Todavía no ha acabado los números enteros, nos falta todavía la parte modular, así que eso vamos a continuar a la siguiente semana, ¿ya? Entonces, pero la parte de lo que se llama esto de máximo común divisor, etcétera, entonces se acabó hoy esa parte. La práctica ya está publicada, no solamente para esta parte, sino para la parte que viene.